Capítulo 16. El viaje al sur. La primera vez había viajado hacia el sur con extremada frugalidad y dos pequeños niños. La segunda vez hacia el norte con algo más de comodidad y una gran familia. Ahora viajaba hacia el sur, incluso con nietos, y su comitiva no se privaba de ninguna de las cosas que podían hacer más llevadero el viaje. Mariam se sentía triunfante por todo eso y también anhelante de ver Alejandría de nuevo, tal vez de verlo a él a lo lejos. Pero una parte de su corazón se sentía triste por la distancia que se abría con su hija, la cual estaba alegre y entusiasmada, y hablaba de los hijos que tendría y de las alegrías que dictaría en cartas que todos recibirían. Salomé soñaba con ropas bellas y una casa luminosa cerca del río. Ella apenas recordaba Egipto e, igual que Susana, a veces no sabía hasta dónde era recuerdo y hasta dónde su imaginación. Simón se divertía muchísimo, pero también estaba muy aburrido, y a cada rato preguntaba dónde quedaba Egipto y por qué demoraban tanto en llegar. Judas trataba de entretenerlo con historias y con canciones. A veces funcionaba. José no había podido viajar, ni tampoco el tío, ni María, ni tampoco Rebeca. Esta última se quedó porque Jesús, su hijo, estaba con un fuerte catarro y no quería exponerlo al viaje. María y el tío se quedaron porque su trabajo les impedía ir. José resultaba muy importante para Anás, quien ya había dejado su alta investidura y por lo tanto, con dolor, no pudo partir. Pero Raquel viajó en representación de su marido y de algún modo también de su hermano, quien insistió en que se ataviase de un modo principesco, mientras que su marido organizó una guardia de 12 soldados de la guardia del templo, y cuando el nuevo sumo sacerdote le preguntó ¿para qué?, se limitó a mirarlo, sin decir palabra, y sacudir la cabeza como quien está ante un niño que no entiende. José había observado que cuando así actuaba, la máxima autoridad religiosa temblaba y casi se arrepentía de haber dicho algo. Esther llevaba consigo a Ana y la niña estaba muy contenta con su abuela, compartiendo relatos e inventando juegos. La esposa de Jesús jamás había salido de Judea y las zonas circundantes y se asomaba de los parajes que se iban hallando a cada paso, y de que el mundo fuera tan extenso. También iban Lázaro y María, mientras que la esposa del primero y Marta se quedaron en Betania. Lázaro insistía en que Jesús le había encomendado ir, pero muchos sospechaban que simplemente no había podido refrenarse y había organizado todo para el viaje. María y Susana estaban mucho tiempo juntos y cierta complicidad entre ellas comenzó a establecerse al mismo tiempo que la última, cada poco tiempo, hacía protestas de que ella no deseaba casarse, de que ella no quería ser mujer, de que todo eso era ridículo, ya que todo era simplemente números en la mente de Dios. Lázaro era la única persona que conseguía calmarla en largas charlas que tenían, adelantándose o rezagándose a la comitiva, hasta que un día vieron las primeras chozas de los agricultores en los brazos más orientales del delta, y las tierras secas se tiñeron del verde de las palmeras y del oro de los trigales. Capítulo 17. La boda y el vino fino. Mientras preparaba todo para la boda, Jesús había dado con ese comerciante en vinos que se llamaba Ptolomeo, pero era judío, y combinaba su nombre griego con un aspecto personal muy, pero muy egipcio.
Le había gustado cómo se manejaban los negocios y decidió invitarlo a la casa para conversar sobre la posibilidad de que se transformara en su hombre para la ruta de Hispania. Tal como había supuesto, Ptolomeo se mostró receptivo. Como Jesús había enviudado el año anterior y tenía un hijo, a un niño, a su cargo. Por eso no había podido realizar en los últimos tiempos su tarea con la dedicación que le hubiera gustado. Jesús le propuso que el joven, que se llamaba Natanael, podía ir a vivir con su familia en Galilea, y así podría estudiar y vivir entre los suyos hasta volverse mayor de edad. Además, logró persuadirlo de que Santiago, a pesar de ser joven, era un maestro excelente, ya que tanto su hermano como él habían estudiado con Filón, cuyo nombre en Alejandría era como un aldabonazo en la puerta del saber. Cuando la familia llegó a la ciudad del sur, hallaron que la casa alquilada por el viajante era sencillamente un pequeño palacio. Cada cual tenía sus propias habitaciones, había servidores para todos y todos los lujos concebibles se hallaban a disposición. El lugar brillaba con una limpieza y un orden que se lucían bajo el cielo transparente. Realizar una boda por todo lo alto implicaba que la familia de la novia iba en procesión hasta la casa de la familia del novio, donde la misma iba a tener lugar. Lo hicieron ataviades de manera esplendorosa e incluso llevaron con dignos vestidos a les servidores de mayor confianza. En la casa del futuro marido fueron recibidos con lujo, pero con modales no muy finos. La familia de Seth ben Amosé era recién llegada a la riqueza, igual que lo era a la religión de los judíos. Provenían de el Alto Egipto, de Elefantina, junto a la catarata. Allí había habido siglos atrás otro templo al Altísimo, y si bien había sido destruido, quedaba una comunidad judía local. El padre del novio compartía el oficio de las armas con otros judíos locales que eran tropas auxiliares de las legiones. Y en su contacto fue que decidió convertirse. Tras dejar el servicio militar, se había dedicado al comercio de pieles exóticas desde Nubia. Seth era un joven hermoso que llevaba los ojos pintados al antiguo estilo egipcio, con lo que su mirada penetrante resultaba aún más inolvidable. Salomé quedó prendada de él desde el momento en que lo vio y más aún cuando habló. Sus oídos parecían sonreír ante su voz melodiosa y sus palabras medidas. Si bien conversó con toda la familia, mostró una gran predilección por José y con Judas, con quienes se pusieron a discutir si era o no aceptable el templo que largo tiempo atrás habían construido allí en el Alto Egipto. Y para sorpresa de su padre, quien no entendía cómo podían entusiasmarse por algo que hace muchas generaciones ya no existía, tomó con entusiasmo la postura de Judas de entender que ese templo debía de ser simplemente una sinagoga, no un templo propiamente dicho. Pero en algún momento de la boda se dio una situación poco afortunada. Unos ladrones intentaron robar unas ánforas de vino, y si bien Dimas los descubrió y frustró el intento, para producir una distracción y poder huir, destruyeron varias de las ánforas disponibles. Para evitar el bochorno de quedarse sin vino en lo mejor del festejo, Jesús se apresuró a ir en persona a buscar a Ptolomeo. Y si bien éste ya había liquidado su existencia de vinos de cara a su futuro comercial ya acordado, tenía los contactos de quienes podrían ser útiles para resolver el tema prontamente. Consiguieron, por cierto, un vino de superior calidad, aunque a un precio excesivo. Jesús, Dimas, Ptolomeo y Santiago bajaron con ayuda de algunos servidores el vino recién adquirido por la parte de atrás.
Extrañada de la ausencia de sus dos hijos mayores, Mariam fue a ver qué ocurría. Al ver al hombre de arreglo egipcio que estaba con ellos riendo y bajando las ánforas, quedó prendada como había quedado aquella vez en el mercado. Jesús le insistió a Ptolomeo para que se quedara con ellos a la fiesta, y cuando éste protestó que no tenía las ropas adecuadas, mandó a que le trajeran de su casa algunas de las suyas. Cuando entró a la fiesta ataviado con ropas de lujo, daba la presencia de un gran dignatario. Era una de esas personas que simplemente con una pequeña sonrisa y mantener el silencio transmitían una sensación de dignidad y relevancia. Un par de días después se apresuró a devolver las ropas, perfectamente lavadas y dobladas. Había concurrido con su hijo de 9 años, quien hizo de inmediato buenas migas con José, quien a la más mínima oportunidad siempre aprovechaba a comportarse como si él también fuese un crío. Velozmente, Mariam se acicaló y se dejó de ver de una forma breve pero efectiva. Para cuando dejaron Alejandría, la vida de los dos viudos ya estaba definitivamente unida.